Inclina tu cabeza, dile Señor gracias porque siempre me pones sensible para recibir tu palabra. Y gracias porque me la recuerdas de aquí hacia adelante para ser redarguido por ella. Gracias. Amén. Estamos predicando 7 mensajes directos a la iglesia de hoy. Y que Jesucristo, que todo lo sabe, ustedes saben que hay características que nadie las tiene, más que Dios Padre, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Omnisciencia quiere decir que Él, de una manera impresionante para nuestra cabeza humana, lo conoce todo, sabe todo, nuestros pensamientos, sabe lo que estamos pensando. Los millones que existimos en el planeta Tierra sabe lo que estamos pensando, sabe lo de la guerra que acaba de comenzar, sabe que es concupiscencia del ser humano y Él lo previene todo, enviándonos mensajes a nosotros. Y como iglesia nosotros tenemos que estar muy atentos y detenernos y meditar en lo que está diciendo el Señor. Estos mensajes son directos a la iglesia porque lo que quería el Señor es prepararnos para el rapto, para llevarnos con Él. Y yo creo que de alguna manera, por alguna razón el Señor puso en mi corazón predicar estos 7 mensajes. Bien importante, no sabemos, nadie sabe el día ni la hora, pero de repente puede pasar. El Señor dio las pistas, es una de las pistas de lo que está pasando ahora mismo. Es bíblico todo lo que está pasando, como Estados Unidos se une a Israel y entran en guerra con países árabes, con los medos y persas, que son los de Irán, que está en la palabra, con detalle todo cumpliéndose, y la gente afuera todavía no creyendo en la palabra y no dándole importancia. Nosotros, este pequeñito remanente de millones que estamos alrededor, que probablemente están en otras actividades, qué bueno que tú estás aquí listo y los del segundo servicio también a venir y a escuchar. El Señor utilizó 7 iglesias de cientos, de miles de iglesias que estaban plantadas en ese entonces. No escogió a la primerita, fíjense. Jerusalén fue la primera iglesia, la que edificó Jesucristo por medio de los apóstoles. Y después plantó la iglesia de Antioquía, que fue donde a nosotros nos llamaron por primera vez cristianos, a nosotros, cristianos. Y tampoco escogió esa iglesia tampoco. Después vino las otras iglesias, pero el Señor decidió que fueran 7 específicas. Y aquí viene el mapa, nuevamente, para que nos ubiquemos y veamos en cuál va a ser hoy el mensaje número 3. Mensaje 3 de Jesús a su iglesia. A su iglesia, ese es el nombre que le di porque es a su iglesia. 7, el número perfecto. Cada mensaje directamente a todos los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, a todos los que le estamos siguiendo, a todos los que le hemos dado la espalda y que hemos dejado secundario para priorizarlo a Él. Eso somos la iglesia, los que estamos siguiéndolos. Y aquí está. En ese entonces era Asia Menor. El Imperio Romano gobernaba todo el planeta. Y específicamente ahí, en Asia Menor, el Imperio Romano tenía la capital de su poderío en esta iglesia número 3, en la cual vamos a predicar hoy. Ahí estaba la capital del Imperio Romano. Y es Irak. Y ahí está Éfeso, que fue la primera de los primeros mensajes que nos dio directamente a nosotros. Y la segunda es Esmirna, que la vimos el domingo pasado. Y hoy vamos con Pérgamo, que es la número 3, que ustedes la pueden ubicar allá. A varios kilómetros de la iglesia de Esmirna está Pérgamo. Mire, todo va en filita. Y el Señor le plació enviar el mensaje y dejarlo patentado ahí para que llegara a tiempo a nosotros directamente. Así que esa es la foto y solo nos quedarán 2, 4 más. Y más impresionante, yo me desespero porque quisiera contarles todo lo que está ahí, ¿verdad? Pérgamo está en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Ahí está el mensaje para nosotros.
¿Cuántos hemos pasado por esa lectura y nunca nos hemos detenido ni hemos escudriñado de una manera más profunda? Esa ciudad estaba en un cerro, a 300 metros. Una ciudad bien próspera también. Como dije, capital de Asia Menor. En ese tiempo, ahora es Turquía, como les mencionaba, Turquía. En Pérgamo estaba la biblioteca más grande de ese entonces y una cantidad de libros. En ese tiempo eran pergaminos, por eso mire Pérgamo, pergaminos. Había una gran cantidad, 200,000 pergaminos tenía esa biblioteca. ¿Puedes imaginarte? Tanta psicología y tanta filosofía ahí. Había mucho conocimiento. Hay una palabra que dice que mucha letra mata. ¿A qué se está refiriendo eso? Que si nosotros no fundamentamos primero en la palabra, no está diciendo que nos quedemos ignorantes, no. No está diciendo que no estudiemos. Todos nosotros tenemos nuestras profesiones, hemos estudiado, pero lo primero que hice yo fue leer la Biblia. Estoy recordando una vez en la universidad, allá en El Salvador, que me tocó debatir con un filósofo ateo, daba filosofía. Yo estaba cursando filosofía 3 y hasta el nombre de filósofo se llamaba Erasmo. Erasmo se llamaba. Y me acuerdo que en esa universidad, unos auditorios tan grandes, donde él decía, cuando agarraba el micrófono, todo con micrófono porque había tanta gente ahí, decía, ok, meta número 1 para mí, que ustedes dejen de creer en Dios, así directamente. Digo, quiero que todos los que creen en Dios se sienten para este lado y los que no creen en Dios por este lado. Y miren, la gente confundida, hermanos. Comienzan todos a pasarse por el lado donde no creían en Dios. Y unos cuantos ahí, estábamos ahí, los que creíamos. Digo, ok, mi meta es que todos ustedes pasen para este lugar, dijo, cuando termine este curso. Me acuerdo que yo debatía con el Señor con la Biblia en la mano como no se imagina. Me acuerdo que yo dije, no, yo voy a hacer que del lado ateo se pasen para el lado de los que creemos en Dios. Y fue bien de mucho trabajo, me acuerdo, ese ciclo en la universidad. Y Dios permitió que mucha gente conociera a Jesucristo en esos debates. Casi, o sea, era prohibido hablar de la Biblia, pero como era debate, tenía yo que aplicar la Biblia y debatíamos fuertemente. Fue bien emocionante. No es que me guste pelear, ¿verdad? Pero estuvo bueno. Me encantó. Me encantó lo que pasamos. Eso pasó hace muchas décadas de años, hace poquito. La mayoría de ustedes no habían nacido, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, ojo con esto. Esta ciudad de Pérgamo, mucho conocimiento. Cuando hay mucho conocimiento y no hay palabra, no hay Biblia, hay una infinidad de ignorancia que usted no se puede imaginar. O sea, la palabra es primero. Si tú vas a enviar a tu hijo para que estudie letras de una manera profunda, no se te olvide que lo primero es la palabra, si no se te puede perder, porque la letra mata, dice la palabra. No está condenándola, está diciendo que la palabra es el fundamento primero para luego agarrar y estudiar lo demás. Todos nosotros los que tenemos profesiones no nos ha afectado porque nos hemos fundamentado en la Biblia primero. Por eso estamos leyendo la Biblia, ¿no? En el año, todos los años lo vamos a hacer hasta que Jesucristo venga por nosotros en las nubes. Amén. Así será, así en el nombre de Jesús. Entonces, había mucho poder ahí, fama. Pues de hecho que era la capital. Había mucha riqueza, era una ciudad próspera. Muchos turistas llegaban a buscar sanidad porque ahí estaba un templo. Asclepio se llamaba. Asclepio, y el dios se llamaba Esculapio. Bien raro, ¿no? Dios de la medicina. Los turistas llegaban para los que tenían enfermedades crónicas. Así como hoy pasa también. ¿Cuántas personas que caen en enfermedades crónicas van y buscan los brujos? Sí, se desesperan. Yo lo que necesito es que alguien me sane, dicen. No importa dónde. Y se van para todos lados a buscar la sanidad en vez de buscar el propósito de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere en la vida y pedir sanidad, ¿no? Para el Señor no hay nada imposible. De hecho, debido a este tiempo
de Asclepio, de ese Dios, de ese templo en el cual adoraban a este Dios, el símbolo de ellos era la serpiente. ¿No se ha fijado usted que en la medicina, cuál es el símbolo? La serpiente, ¿sí? Es impresionante cómo Satanás, el príncipe de este mundo que nosotros los hombres le dimos la autoridad por medio de desobedecer, por medio de Adán, pecando, le entregó la autoridad a Satanás y por eso él llegó a ser el príncipe de este mundo, pero no el rey. El rey siempre ha sido Jesucristo y siempre va a ser, amén. Y ese es nuestro rey. Él es nuestro rey. Aunque el enemigo hace y deshace afuera, nosotros seguimos a nuestro rey. Ahí había un dios bien famoso también, que tenía su templo también, se llamaba Zeus. Es bien famoso, lo hemos estudiado nosotros también en la universidad. ¿Puedes poner esa foto, la número 2? Y pueden ver miren, cómo ellos invertían todo su dinero, ofrendas, traían el oro y la plata para construir y adorar a esos dioses. Ese era uno de los templos impresionantes de ese tiempo, Zeus. Dame el siguiente. Miren cómo se veía por fuera. Impresionante, ¿no? Para que fuera pocos años después de Cristo, ya existían esas construcciones. Ahora vea el siguiente, que es el templo hasta se me olvida el nombre, fíjense. Esculapio, ¿cómo se llamaba? Sí, así, Esculapio, Asclepio, el dios de la medicina. Miren, ahí hacían rituales, y dicen que en esos cuartos que están ahí entraban las gentes enfermas y dicen que les hacían rituales con serpientes no venenosas para que recibieran sanidad. Usted sabe que la serpiente simboliza ¿a quién? Satanás, ¿verdad? Y cómo el enemigo tiene un cierto poder limitado y con el cual engaña, y con el cual el anticristo va a engañar también a este mundo. Y así va a ser, pero tiene un límite. Mira, el centro curativo de Asclepio, imagínense, ese era el templo que construyeron. Había poder, había fama, había dinero, había una infinidad de dioses. Ni siquiera, gracias mi amor, ni siquiera tenían fidelidad a un específico Dios. Como la India, por ejemplo, tiene una gran infinidad de dioses. Cuando tú llegas y dices, ¿saben qué? Yo tengo mi Dios. ¿Aceptan ustedes que yo tenga mi Dios? No, bienvenido, otro Dios más, sí. El 1.235.000. Una gran infinidad de dioses. Simplemente los reciben y los agrupan, imagínense. Y Jesucristo en su palabra dice que solamente hay un Dios, ¿no? Un solo Dios. La gloria no a nosotros, la gloria sea a nuestro Dios. ¿Cuánto creen eso? Amén. En esa ciudad también estaba un concilio de personas que hacían la logística para adorar a esos dioses. Es como nosotros que nos organizamos aquí en la logística para adorar a nuestro Dios. La hermana Laura viene bien temprano, pastora Carrie, pastora Vicky viene temprano a la oración. Todos nosotros venimos dispuestos con el corazón sensible, amén, para adorar a nuestro único Dios. Ellos tenían su concilio y se organizaban de una manera disciplinada, mucho más disciplinados aún que algunas iglesias que tienen al único Dios verdadero. Como nosotros no tenemos que ser organizados y también hacer lo mismo, ¿no? Ser mejores, ¿no? Porque la excelencia para Dios, amén. Debemos de hacerlo, sí. Entonces, ese concilio organizaba la logística para adorar los inciensos, dice. Todo eso está escrito en la historia. Impresionante. Uno de los dioses principales era el emperador romano. Él recibía adoración. Decían, el César es el Señor.
Ese era uno de los debates que querían que la iglesia, los cristianos dijeran lo mismo, y ellos se resistieron y por eso fueron perseguidos. Ahora yo les contaré que en esta tercera iglesia asesinan un segundo pastor. El pastor de esta iglesia fue asesinado. Ellos creaban carneros de bronces, imitando al carnero que fue construido cuando, ¿se acuerdan ustedes que Moisés subió al monte? ¿Se acuerdan? Para que Dios le diera los 10 mandamientos y que el pueblo se desorientó y pidieron un Dios, porque Moisés, que los guiaba a ellos a la adoración al único Dios, no estaba. Todos nosotros individualmente tenemos que adorar a nuestro Dios. No necesitamos que alguien nos empuje. El pueblo, Israel, necesitaban que Moisés los estuviera guiando. No le obedecían a Aarón y le obligaron que le construyeran un becerro. En ese lugar construían becerros de bronce y metían brasas y ponían al rojo vivo, el fuego. Y saben que el pastor de Pérgamo murió. Lo llevaron ahí también, lo metieron adentro del becerro y lo quemaron vivo también. ¿Cómo se llamaba él? Vamos a leerlo aquí en la parte que viene acá más adelantito, en Apocalipsis 2:13. No se lo voy a decir ahora mismo para que ustedes lo descubran ahí cuando Jesucristo lo dice. Pero en Apocalipsis 2:12 el Señor comienza con el mensaje de esta manera. Mire qué impresionante lo que dice. El que tiene la espada aguda de doble filo te envía este mensaje, pastor, para que lo des a la iglesia. El que tiene la espada aguda de doble filo. En Hebreos, ¿cuántas partes de la Biblia hemos escuchado que la palabra de Dios es la espada de doble filo? ¿Por qué doble filo? Porque por medio de la palabra nosotros nos expone como un espejo lo que somos, y la palabra que nos salva es la misma que condena al que no escucha la palabra y la obedece. Pues doble filo, dice Jesucristo, el que tiene la espada aguda de doble filo, escribe al pastor para que dé este mensaje. Refiriéndose, le dice Juan envía la carta al pastor de Pérgamo, que ya no era, a este pastor ya lo habían matado, ahora era otro pastor. Es impresionante, es difícil manejar las emociones cuando tú preparas una prédica como esta. La palabra como espada salva o condena, da poder, da vida o da muerte. Así es. Pero hay otra parte en la palabra que me impresiona, que dice ahí: yo conozco tu fruto. Yo conozco. Les estaba hablando al principio de que Jesucristo, solamente Dios Padre, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo lo conocen todo. Y no solamente conocen el presente, porque ellos mismos están, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, saben lo que tú estás pensando en este momento. Pero mira lo que te voy a decir. Ellos saben lo que tú pensaste ayer, la semana pasada. Pero te voy a decir algo más impresionante. Ellos saben lo que tú vas a pensar mañana. Ese es un poder sobrenatural. Y por eso él comienza diciendo: yo conozco tus obras, conozco tu fruto, conozco tus hábitos, conozco si son religión o si son relación. Yo lo conozco. Y aquí viene el mensaje 3. Mire la parte A del mensaje 3. Yo le puse hoy mensaje 3.1. Yo sé que eres fiel a mí, le dice a la iglesia de Pérgamo, a pesar de las tentaciones y los ataques que sufres. Ese mensaje, una vez más, es para nosotros. Yo sé, es para ti, hermanos, que estás escuchando. Yo sé que eres fiel a mí,
a pesar de las tentaciones y ataques que sufres. Sí, pastor, pero dígamelo con la Biblia. Otra vez yo sé que me iban a decir lo mismo. Vamos a la Biblia. 2:13. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas, el pastor, murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. Antipas es el segundo pastor asesinado por la palabra, por mantenerse fiel. Uno de los últimos que serán asesinados de una manera terrible, porque la persecución va a continuar, pero ya les voy a explicar cómo va a continuar. No va a continuar de la misma manera como llegó hasta hoy. Esta iglesia va a ser una gran diferencia. De aquí para allá, usted se va a quedar impresionado cómo cada iglesia tipifica periodos. Se va a dar cuenta usted. Pero voy otra vez, yo sé que vives en la ciudad de Satanás. Hermano, te lo está diciendo a ti. Pablo dijo, el príncipe de este mundo es Satanás. Juan dijo, en 1 Juan dijo que Satanás controla todo el mundo. Todo el mundo. Y dice aquí, yo sé, a nosotros, la viña, Evanston, en este momento, nos está diciendo, al que está escuchando, le está diciendo, al que no está escuchando, no le está diciendo, porque no está escuchando. Pero los que estamos escuchando, nos está diciendo, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, a pesar de eso, has permanecido leal a mi nombre. Aquí estás. Influenció para que tú no vinieras hoy. Satanás influenció. No te puso con la espada, contra la espada y la pared para matarte, pero te influenció de otra manera. Te metió cansancio, te quiso atraer por medio de ir a hacer dinero, usó muchas maneras más. Has permanecido leal a mí. Qué lindo que Dios nos diga, has permanecido leal a mí. Me siento orgulloso de ti. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. Como dije, Satán gobierna este mundo y lo va a gobernar hasta que Jesús regrese en su segunda venida con nosotros y tome control. ¿Por qué va a regresar con nosotros? Porque primero nos va a venir a traer, ¿se acuerdan? A las nubes, y luego va a regresar con nosotros. Pablo le llama así, nos pone las cartas sobre la mesa, de que nosotros no estemos pensando que estamos en nuestra casa. Nosotros a veces vivimos como que fuera nuestra ciudad aquí, y no podemos acomodarnos a este mundo. Este no es nuestra casa, es un préstamo todo lo que tenemos. Somos cónsules del reino de los cielos aquí. Somos embajadores, dice la palabra. Pérgamo estaba gobernada por Satán. Seducía y asustaba, asesinando personas para que la gente negara a Jesucristo. Jesús en Mateo 10:28 dice, no tengan miedo al que mata el cuerpo, pero no pueden matar tu alma. Ten miedo al que mata el alma, enviando el cuerpo al infierno. Ten miedo al que mata el alma, enviándolo al lago de fuego.
dijo Jesús, 10:28, revísalo, Mateo. Tengan miedo al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 10:28. Un gran elogio para la iglesia, para nosotros. Fidelidad a pesar de las dificultades, a pesar de la presión del medio ambiente, a pesar de lo inmoral que está en todos lados, a pesar de la persecución, a pesar de que nos ofrecen fama, a pesar que nos ofrecen poder, a pesar que nos ofrecen placeres. Satanás usa estrategias astutas y a gente débil contra el plan de Dios, hermanos. Y a veces usa hasta la gente, entre comillas, cristiana. Colosenses 2:8, léelo conmigo. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates, elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Verdad que está reciente todo esto? Efesios 6:12 me recuerda a mí. Hace poco tuve un problema por ahí con unas personas que estaban haciéndome daño. Y el Señor me recordó, me frenó porque yo estaba con un poquito ya estaba como, me estaban como desesperando. Y para que a mí me desesperen, de verdad que yo soy bien calmado, pues, ¿verdad? Y el Señor rápido me habla, fíjense. ¿Y saben qué me dijo? Efesios 6:12 me dijo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra Satanás. Pues no luchamos contra el enemigo de carne, gracias. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Me recordó, cada vez que tú tengas problema con quien sea, hasta con tu esposo, con tu esposa, él no es el diablo, no. Aunque se porte como diablo a veces. O viceversa, ¿no? Ahí se acabó la sonrisa ahí. Cada vez que tengamos problemas con los que manejan abusivos allá afuera, recordemos Efesios 6:12. Cada vez que haya una dificultad de armonía, una enarmonía, es un término musical, enarmonía, una desafinación, un choque de acordes ahí, con la unción hasta la desafinación suena bien, aquí arriba, pues está el Espíritu Santo. ¿Ah? La enarmonía, cuando llegue la enarmonía, acuérdate, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades malignas de las tinieblas. Recordémoslo, y eso va a evitar que tengamos contienda, pleito. Mensaje 2, 3.2. ¿Por qué mensaje número 3? El punto 2. Algunos en tu iglesia están minimizando las verdades. Ojo, hermanos, en medio de lo que dijo, mire lo que está diciendo. Minimizar la verdad, ya te lo voy a decir con la Biblia. Te lo estoy diciendo con el punto primero. Algunos en tu iglesia, me encanta que Jesús le dice a la iglesia, algunos en tu iglesia, pero le está dando la responsabilidad al pastor. O sea que hay que chequear que alguien no esté saliendo de, ¿me entienden? Algunos en tu iglesia están minimizando las verdades y otros trayendo con costumbres del mundo y permitiendo inmoralidad sexual. Directo Jesucristo con este mensaje a Pérgamo. Y sabe que ese mensaje es para nosotros. Y todos nosotros debemos de saber que Jesucristo nos llama a que ordenemos nuestras vidas, hermanos. Es fácil ordenarla, súper fácil. La palabra es la que nos transforma. Las debilidades de nosotros, los hombres y las mujeres, se atacan y se curan por medio de esto,
congregarse, la palabra, darle espalda al pecado, a la tentación. Pero al mismo tiempo, la medicina más fuerte y principal son los hábitos, congregarse, la palabra, etcétera. Tanto que hemos hablado de esto: oración, adorar, alabanza. Y aquí lo que le está diciendo Jesús es: la doctrina de Balaam se ha metido a la iglesia. La doctrina nicolaíta se ha metido en algunos, pero en algunos, no todos. Son algunos los que han dejado entrar esa doctrina a la iglesia. ¿Y saben a quién le está diciendo eso? A nosotros, hermanos. Yo, hermanos, me fui a un escritorio de la casa ahí privado a pensar en la iglesia. Señor, ¿cómo yo estoy dejando que en la viña entre esto? Para que con amor ir chequeando eso y miren, eliminándolo. Porque yo soy responsable. Aquí el Señor nos tiene a todos de pie y nos está dando besitos, pero también nos está las dos cosas. Así como los papás hacemos con los hijos, pues igual. Así como hicieron con nosotros. Así. Nicolaitas. Los nicolaitas, ¿se acuerdan ustedes que estuvieron afectando a la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan? Que hablamos sobre eso. Minimizaban el proceso de la santificación. ¿Sí? Ese proceso que cuando nosotros somos justificados por la palabra y entregamos la vida a Jesucristo y comienza nuestro primer amor y comienza la etapa de la santificación, donde es Dios quien nos va transformando, pero que nosotros vamos caminando de la mano por medio de los hábitos. Cuando nosotros comenzamos a ignorar y a dejar los viene el peligro. Y comienza a suceder lo que acabamos de decir. En los últimos tiempos, muchos de ustedes se van a enfriar. Jesús dijo eso. Exactamente, yo lo puedo ver, pero no lo puedo decir, porque al Espíritu Santo le corresponde decirlo por medio de la prédica. Pero yo no puedo exhortar directamente a una persona, porque a mí la manera como yo veo es oración, prédica, consejería. Porque el amor es mucho más medicina que un regaño, hermanos. Y el regaño, yo les decía, exhortar significa animar, pero firme, eso sí, firme. Y a veces lo firme va a parecer regaño, ¿verdad? Isaías dice en el 20:25, del 5 dice: ¡ay! ¿Para quién llama bueno a lo malo? Y a lo malo le llama bueno. A lo que la oscuridad le dice luz, y a la luz le dice oscuridad, y a lo amargo le dice dulce, y a lo dulce le dice amargo. Imagínense. Psicología, dice la psicología, Freud decía que el problema del ser humano es la mente, decía, y saben que la palabra no dice eso. Ve cómo Satanás tiene su trono en la tierra y está influenciando a los psicólogos y a los que hacen los currículums para las escuelas y universidades, imponiendo esos conocimientos, esa filosofía hueca que acabamos de leer en la cita bíblica anterior. Darwin decía que veníamos de los animales, y algunos por ahí ya se lo creyeron, ya saben ustedes quién. ¿Sí? Darwin decía que veníamos de los animales. Freud decía que el problema está en la mente. Nietzsche decía que Dios no existe. Marx decía que el Estado es más importante que la familia. ¿Ustedes creen que no es Satanás imponiendo sus influencias, sus pensamientos? Y eso está pasando hoy, hermano. Y nosotros tenemos que cuidarnos en la familia, primero en nosotros. Mire, vayamos y hagamos una introspección. Primero nosotros, después vamos con la familia. Y en mi caso, después yo voy con mi familia extendida y después voy con la iglesia. Y a chequear y a orar y a amar y a tender la mano y a sacrificar y a aconsejar. Doctrina de Balaam, ¿se acuerdan Balaam lo que hizo? Hoy no me queda mucho tiempo, pero en el segundo servicio sí lo voy a decir con más detalle. Pero Balaam fue ese personaje que por dinero quería maldecir al pueblo. Y le pidió permiso a Dios para maldecir al pueblo. Y la burra tuvo que hablarle al burro. ¿Se acuerdan?
la historia en Números, lo que lo acaban de leer, acaban de pasar en la lectura, lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó? Y como no le funcionó, intento 1, intento 2, porque quería el dinero que le estaban ofreciendo para maldecir al pueblo, Balaán, y viene al final y dice, no pude, me quedé sin los dólares, no me dejó Dios que le tirara la maldición. ¿Y saben qué hizo? Estratégicamente vino y aconsejó a Balac, el rey moabita. ¿Qué le aconsejó? Le aconsejó que llevaran tentación al pueblo. Lo mismo hace Satanás. Esa doctrina ha entrado acá, la seducción. ¿Para qué? Para que el Señor venga y nos castigue. La misma doctrina, exactamente. Dios sabe que si nosotros nos distanciamos de Él, vamos a salir apaleados, hermanos, golpeados. Vamos a venir con el brazo en la mano, con el ojo en la mano, llorando a papá por la distancia. Entonces el Señor está hablando bien claro en estos mensajes. Mensaje 3.4 y último. Dice, 3.3, perdón. Arrepiéntete. Si no te arrepientes, vendré y pelearé contra ellos con mi espada de doble filo. Dice Jesús. Arrepiéntete. Y cuando habla de arrepentimiento, creo que el arrepentimiento, que es una palabra que no se predica hoy porque tienen miedo que la iglesia se quede vacía. Arrepiéntete. Jesús entró diciendo arrepiéntete por medio de Juan el Bautista cuando anunció su venida. Dijo arrepiéntete en todos los 33 años. Se fue diciendo arrepiéntete. Bien en el segundo diciendo arrepiéntete. Arrepiéntete. Y yo les dije, arrepiéntete significa ser desnudado por la palabra, ser compungido, pero después no equivocarte de palo, como Judas. Judas recibe el quebrantamiento, pero Judas llora y se va a ahorcar, se equivoca de palo. Pedro se equivoca, llora, es confrontado por la palabra, pero se va a la cruz. ¿Cuál escoges tú? ¿La cruz o el árbol de guayaba? Bueno, sí, entonces arrepiéntete. Metanoia significa soy quebrantado por la palabra. Y después me arrepiento como dando la espalda a todo y yéndome a la cruz de Jesús. Metanoia, arrepiéntete. Si no te arrepientes, voy a venir y voy a pelear contra ti. ¿Se imagina usted a alguien peleando contra Jesús con la espada que mata o resucita? Está tremendo esto. Último punto, 3.4. Al que venciere, le daré del maná del cielo y un nuevo nombre en una piedrecita blanca. Dice, esto es rico. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo, dice Jesús. Yo, que bajó del cielo. Quien coma de mí va a vivir para siempre. Y en el versículo anterior, en el precontexto, dice, no el maná que recibió el pueblo en el desierto, porque ese maná los alimentaba momentáneamente y luego morían, dice Jesús. Pero, pastor, yo entiendo, usted lo acaba de decir, pero dígamelo con la palabra. Hoy sí no le voy a quedar mal. Aquí está. Apocalipsis 2:17. Léalo conmigo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Santo y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Hermanos, yo lo que no está en la Biblia no lo voy a decir, pero me lo voy a imaginar.
Creo que Dios nos va a dar otro nombre a todos nosotros. No creo que todos nos van a haber 2 millones de Juanes, ¿verdad? Y Juan 1, Juan 995, ¿no? Dios nos va a dar un nombre, una piedrecita blanca. ¿Y sabía usted que cuando alguien iba a ser juzgado, cuando era absuelto, recibía perdón, le dan una piedrecita blanca? Y le da otro tipo de piedrecita al que era condenado. Y nosotros, el Señor nos está ofreciendo una piedrecita con nuestro nombre blanca. El maná, símbolo de provisión, de salud, de aprobación, de autoridad, de herencia, coherederos con Jesucristo. Miren, hermano, en resumen, Dios pide que nosotros seamos radicales en nuestra relación con Dios. Radicales, mentiras de lo que dice allá afuera el secularismo, humanismo, moralismo, lo que está disfrazado como que es bueno pero no es bueno. No, la palabra es muy clara con nosotros. Ahora voy para cerrar. ¿Qué periodo es esta iglesia? Ok, dijimos que la iglesia Esmirna fue el periodo donde fue perseguida la iglesia de una manera estrepitosa, ¿se acuerda usted? A partir de hoy, de este año 313 después de Cristo, en la iglesia de Pérgamo representa el periodo cuando ¿cómo se llama? El emperador nuevo de ese tiempo, que se llama Constantino, hace las paces con la iglesia y dice: no, ahora ustedes van a ser la iglesia oficial del Estado, que es Roma, y cada uno de ustedes pueden hacer sus análisis. ¿A qué me estoy refiriendo? Eso fue lo que pasó. 313 al 500. Ya la iglesia, las personas comienzan a alegrarse porque ya no están siendo perseguidas como antes. Pero les voy a dar una mala noticia. El imperio romano va a meter sus liturgias, va a meter sus tradiciones antibíblicas, va a meter idolatría. Va a ser normal la idolatría. Va a ser normal tergiversar la palabra. Va a ser normal decir: ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. No, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada de lo que está aquí abajo, ni arriba, ni abajo de la tierra. No te arrodillarás a nada de eso, ni a lo abstracto como hoy está pasando, como lo es el dinero, como es el materialismo, etc. Esta iglesia representa la iglesia que se une al Estado y comienza a seguir ya no la dirección de la palabra, sino que la del Estado. Y el Estado comienza a tergiversar, a meter sus propios pensamientos, a adoptar requisitos de rituales, tradiciones, a adorar imágenes, a venerar a personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo dice la historia y no podemos arrancar esa página. Ahí está. Ponte de pie, por favor. Jesús en la palabra dejó todo claro. Y uno de los capítulos preferidos míos, que son muchos, porque a mí me encanta Romanos 8, son uno de mis preferidos, fíjense. Romanos 8, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven de acuerdo, ¿verdad? A los hábitos, ¿no? Parafraseando. Ni nada ni nadie va a poder separarme del amor de Cristo. Cierra Romanos 8. Pero hay un capítulo de la Biblia que yo amo y que lo releo como no se imagina usted. ¿Saben cuál es? La oración de Jesucristo antes de ir al cielo, Juan 17. Porque ahí, impresionantemente, ya que Él lo sabía todo, el futuro, oró por nosotros. Primero oró por los discípulos, pero después dice: ahora, Señor, permíteme que te ore por todos los que van a creer en lo que estos discípulos van a escribir, que somos nosotros.
Y quiero que leas esto. No te pido, dice, solo por estos discípulos, Juan, Bartolomé, etcétera, etcétera. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Luego dice el 21, te pido que todos sean uno, unidos, hermanos, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oh, gloria a Dios. Ora conmigo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Redarguye este mensaje desde hoy hasta que vayamos al cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Gloria a Dios. Nos vemos la próxima. Va a estar buena la próxima también.